En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, al estudio bíblico. Estamos estudiando el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, donde preeminentemente Pablo enseña sobre los dones espirituales, por qué Dios dio esos dones a la iglesia, para qué sirven, en qué espíritu debemos de ejercerlos y cómo con sabiduría debemos de ponerlos por obra para la edificación de la iglesia. El día de ayer estuvimos hablando sobre estos dones y sobre el orden como el Señor fue dando los dones a la iglesia. Ahora, después de más de 2000 años de predicación del Evangelio y de la existencia de la iglesia ha madurado mucho y conoce muy bien cómo funcionan los dones espirituales, porque hay mucho conocimiento después de más de 2000 años de predicación, de estudio de las Sagradas Escrituras. Hay mucho conocimiento de cómo funciona la iglesia local. Entonces Pablo nos está también enseñando de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y que no todos vamos a hacer lo mismo que hacen los demás, de ninguna manera, porque ¿para qué sirve la mano? Bueno, la mano tiene muchas funciones, es maravillosa, las manos son maravillosas, como Dios las hizo, pero las manos tienen sus funciones específicas dentro del cuerpo humano, pero no caminamos con las manos, no hablamos con las manos, no vemos con las manos, no pensamos ni discurrimos con las manos. El cerebro no está en las manos, está aquí en la cabeza. Así pues que cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Entonces Pablo nos hace ciertas preguntas. En el capítulo 12 de Corintios, verso 29 en adelante, dice así Pablo: ¿son todos apóstoles? La respuesta obvia a esa pregunta es no, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco. No todos son profetas. No todo cristiano puede profetizar porque no ha recibido los dones de revelación para profetizar. ¿Son todos maestros? ¿Tienen la habilidad de enseñar todos? De ninguna manera. Es por esa razón que a los pastores se les dice que deben de enseñar, porque ellos han recibido el don de pastorear y el don de enseñar. No todos los miembros de una iglesia local pueden pasar al púlpito para enseñar. No puede decirle usted a que pasen a predicar porque no tienen ese don, no tienen esa habilidad, tienen otras habilidades. Entonces, la respuesta obvia, natural, ¿verdad? Y lógica a estas preguntas es la palabra no, no todos, no todos. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, porque no todos reciben los dones de sanidades. No todos reciben el don de hacer milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco.
Unos hablan lenguas, otros no las hablan. Unos interpretan lenguas, pero no hablan en otras lenguas. Entonces dice, hablan todos lenguas, interpretan todos las lenguas. No, son ciertos individuos que el Espíritu Santo da esas habilidades al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local donde usted se congrega. Por supuesto que todos estos dones de los cuales hemos estado hablando, si usted no cree en estos dones, ¿cómo espera que esos dones se manifiesten en su iglesia si usted no cree? Vamos a hacer una suposición. Supongamos que hay un pastor que no cree que estos dones están en función. Como él no cree, entonces él nunca va a hablar de estos dones. Nunca le va a enseñar a la iglesia estos dones. Porque él cree que estos dones solo fueron para la época apostólica. Pero si hay pastores y maestros, predicadores que creen que estos dones están en funcionamiento, entonces esos pastores, maestros van a enseñar la función, va a enseñar esta enseñanza que yo estoy impartiendo. Entonces la gente que oye a estos maestros y pastores que enseñan lo que el capítulo 12 describe respecto a los dones, ellos van a creer, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, esperamos que la gente aumente la fe que tiene a través del conocimiento de la palabra que nosotros estamos enseñando y estamos predicando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay diversidad de dones. Unos tienen una función y otros tienen otra función. Luego Pablo les enseña a los corintios que estos dones deben de ser ejercidos en amor, en amor. Hay un texto donde Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo dice en el capítulo 13, que ya vamos a abordar, que hay 3 cosas importantes en el Evangelio. La fe es importante. Somos salvos por fe. Y la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Y por fe andamos y por fe vivimos. El justo por la fe vivirá. Bueno, entonces la fe es importantísima. Nadie puede ser salvo si no tiene fe. Fe en Dios. La fe, la esperanza. La esperanza tiene que ver con el destino de nosotros. ¿Cuál es nuestro destino? Bueno, seguramente vamos a morir, vamos a resucitar, y todo aquello que está después de la muerte del cristiano, aquellas promesas que el Señor nos ha dado, ese es nuestro destino hasta un cielo nuevo y tierra nueva. Cuando se nos predica las cosas del futuro, nuestra esperanza crece, crecemos en esperanza. Entonces, 3 cosas importantes hay en este capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. Dice el apóstol Pablo que el amor es el más importante. Es la virtud mayor.
¿Por qué es la virtud mayor? Porque cuando estemos ya en la eternidad con Dios, no vamos a necesitar crecer en esperanza, porque ya vamos a estar en la realidad misma de la vida y de la gloria de Dios. Pero las relaciones que nosotros tengamos para con Dios, para con la Trinidad, y las relaciones de nosotros para con aquellos que fuimos salvos, van a ser en amor, porque Dios es amor. Ahora veamos lo que dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas, Pablo está aquí mencionando el don de género de lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Pablo dice que los que hablan en lenguas probablemente hablan también los idiomas que hablan los ángeles. Los ángeles hablan muchos idiomas. Les voy a poner un ejemplo. Gabriel fue enviado a hablarle a una virgen llamada María. Los ángeles ahorita están en todo el mundo cumpliendo su ministerio a favor de los que somos herederos de la salvación. Si hay creyentes en China y Dios envía un ángel para hablarle a un hermano, ¿en qué idioma le va a hablar? En un idioma humano, en el idioma que hablan los chinos. Si el ángel tiene un mensaje de Dios para la iglesia o un miembro de la iglesia que está en Rusia, ¿qué idioma va a hablar el ángel? Los ángeles hablan todos los idiomas que nosotros los seres humanos hablamos. De otra manera los ángeles no pudieran hablarnos ni darnos mensajes. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, en toda cultura, en todo lugar, los hermanos se convierten a Cristo y son guardados y protegidos por los ángeles, y algunos reciben mensajes de parte de Dios a través de los ángeles. Entonces Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero yo no tengo amor, entonces Pablo declara, yo vengo a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Simplemente estoy haciendo sonidos. Aunque el don de género de lenguas es importante y tiene una función, pero lo que Pablo está enfatizando aquí es que todos los dones deben de ser ejercidos con amor. Que lo característico de la vida cristiana es el amor. Ya Jesucristo había hablado de esto, diciendo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Así que lo que identifica a un verdadero cristiano o cristiana es el amor de Cristo, que ha sido derramado en el cristiano por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ejercemos cualquier don, cualquier habilidad, cualquier ministerio que Dios nos ha dado, si yo estoy enseñando y predicando, tengo que hacerlo con amor. El amor es más importante, es la virtud más importante, porque el amor es la manifestación de la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. Entonces,
Pablo dice, si hay un hermano o hermana que hablan en lenguas y que oran en lenguas humanas y angelicales, Pablo se puso como ejemplo, si yo hablase, porque como Pablo está hablando en un contexto donde la iglesia de Corintios tenía un montón de miembros de la iglesia que hablaban en otras lenguas. Entonces Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, yo soy como un instrumento, una lata a la cual se golpea y hace ruido, como címbalo que retiñe. Entonces, él está diciendo que lo que le da valor a cualquier ministerio, a cualquier don, a cualquier acción humana, cualquier acción de los cristianos, lo que en verdad da valor a cualquier acción, a cualquier manifestación de dones o de ministerio, es el amor. En otras palabras, debemos de estar llenos del amor de Dios. Entonces, yo vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Luego pone otro ejemplo y dice en el versículo 2, y si tuviese profecía, porque Pablo ha hablado en el capítulo anterior de los que profetizan, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando aquí del don de palabra de ciencia y del don de la palabra de sabiduría. Si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, está hablando del don de la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que verdaderamente da valor a la iglesia, a los ministerios de la iglesia, a los dones que ejercemos, es el amor. El amor edifica. Por eso, más adelantito, Pablo va a hablar de la naturaleza del amor. Pablo dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es posible dar dinero, es posible repartir bienes que tenemos para satisfacer las necesidades de los pobres. Pero si no lo hacemos con amor, eso no tiene valor. Al menos no tiene valor delante de Dios. Porque Él dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, aún asumiendo la actitud de mártir, dispuestos a morir, pero si no lo hago por amor, de nada me sirve. Así que, amado hermano, el amor es lo que le da valor a todo. Absolutamente a todo. Por eso debemos de ser impulsados y motivados por el amor. Alguien dijo que el amor es el motor que impulsa al ser humano para actuar en esta vida. Bueno, al menos es el motor en los cristianos, porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor es el poder, la fuerza, la motivación,
la que nos impulsa a servir a Dios y al prójimo. Y lo que nos impulsa a ejercer los dones espirituales, el amor. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que está enfatizando Pablo. En la iglesia de Corintio había una enorme cantidad de gente que tenía el don de hablar en lenguas, otros de profetizar, otros de interpretar, otros de poner las manos sobre los enfermos para que se sanaran, otros hacían milagros, otros tenían el don de fe, otros tenían palabra de ciencia y de sabiduría. Y eso era importante. Pero lo más importante es que se ejerciera con amor. Mañana lo espero aquí en este programa para que continuemos estudiando el capítulo 13 de Primera de Corintios, que está vinculado con los dones que deben de ejercerse con amor. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.